Bueno, el último reporte del Ministerio de Salud informó que los pacientes COVID en unidades de cuidados intensivos ya bordean los 3.000, lo que ha generado también una saturación en el sistema hospitalario. Sobre este y otros temas vamos a conversar a partir de ahora con el jefe de División de Gestión de la Red Asistencial del Ministerio, el doctor José Luis Novoa. Doctor, muy buenas tardes, gracias por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes, Matilde. Doctor, antes de pasar a ver las camas en los hospitales y en las clínicas, usted también tiene la gestión de las residencias sanitarias, porque estábamos viendo lo que ocurrió con la llegada de muchos pasajeros que finalmente terminaron en su casa, mientras unos estaban en hoteles pagando 400 y más de 1.000 pesos cada uno, y otros fueron derivados a residencias. ¿Cómo se va a ordenar eso? Voy a ser muy franco con usted, eso es de otra subsecretaría, eso es de pública. Mi división se encarga principalmente de la gestión clínica de los establecimientos de salud. Perfecto. Por lo tanto, no podría responderle en concreto esa consulta. Despejado ese tema, doctor, pero veníamos de esta inquietud y es bastante grande, así que la vamos a anotar entonces para después. Y bueno, vamos con los números, porque hoy día tenemos 2.946 hospitalizados, 2.547 en ventilación. De acuerdo a las proyecciones que se han hecho, hay expertos que hablan incluso de una necesidad de 4.500 camas. ¿Cómo estamos y ¿es posible generar ese número, doctor? Efectivamente, los números que usted señala son los correctos. Estamos con un aumento neto de aproximadamente entre 40 y 50 pacientes diariamente, es decir, cada día hay entre 40 y 50 pacientes más que el día anterior acostados en una cama de intensivo. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en el día a día, gestionando, digamos, con los distintos establecimientos de salud el incremento de oferta de camas críticas, y como ustedes han visto también en forma retrospectiva, ven que sistemáticamente día a día van aumentando las unidades de cuidados intensivos en nuestros establecimientos. Es un tremendo desafío llegar a las 4.500 camas. Sin embargo, todos los equipos de salud y las autoridades, digamos, de los distintos establecimientos y servicios de salud, incluyendo la subsecretaría, estamos trabajando en eso para llegar a la cantidad de camas que se requiera para darle, digamos, respuesta a la necesidad de la población. Ahora, ¿el problema son los instrumentos o es el personal? Porque tenemos los ventiladores, tenemos las nariceras especializadas, tenemos la cantidad de oxígeno que hemos visto en otros países que definitivamente se ha acabado. ¿Dónde está el punto ahí? ¿Y cómo estamos con estos insumos? A ver, para darle tranquilidad a la población, nosotros hemos hecho un trabajo continuo, de revisión continua en todos nuestros establecimientos, de la infraestructura, de las redes de oxígeno, es decir, de todos los gases clínicos y todas las líneas vitales de los establecimientos. Junto con eso, hicimos, posterior, digamos, a la primera ola, un catastro de todos nuestros ventiladores, la situación de ellos y si tuviésemos alguna necesidad, y por lo mismo se ha ido adquiriendo también nuevos ventiladores para poder habilitar estas unidades, digamos, que se vayan requiriendo. El gran, digamos, conflicto o dificultad que vemos es obviamente el recurso humano, considerando que hemos triplicado y estamos por sobre el triple de las camas basales que habían en el país en esta red integrada. Y por lo tanto, esa es la gran dificultad. No son los establecimientos, no es el equipamiento, sino que es nuestro recurso humano, nuestros profesionales y técnicos que están duplicando o triplicando sus labores en el día a día. Esa, digamos, sería el gran riesgo. Doctor, ¿existe alguna posibilidad de hacer un llamado de poder traer médicos del extranjero o TENS del extranjero para poder dar el respaldo que se necesita? Ocurrió durante la primera ola, no en Chile, sino que en otros países, incluso en Europa, llegaron médicos extranjeros para poder apoyar al sistema. ¿Se está revisando una situación, una posibilidad como esa? A ver, primero no podemos desconocer que esta pandemia no está solo en este país, está en todo el mundo. Por lo tanto, todos los países tienen una gran demanda de profesionales y técnicos de la salud, y por consiguiente cada uno está tratando de salvaguardar, digamos, su oferta. Nosotros no podemos desconocer la gran cantidad de profesionales extranjeros que ya estaban trabajando en el país, y también por los procesos migratorios toda la gente que ha llegado. Por lo mismo, el ministro con el subsecretario, digamos, de común acuerdo,
elaboraron ahora un decreto que dice salir publicado prontamente, que también autoriza a los profesionales no médicos a trabajar en el sistema público de salud. ¿Cómo se ha respondido el llamado las personas que ya están jubiladas, a las que se ha invitado a reintegrarse? Son personas además que ya cuentan con la vacunación correspondiente. ¿Cómo ha respondido ese llamado? A ver, no podría hablarle de un detalle hoy de cuántos jubilados o de cuántos médicos liberados de residencia nocturna volvieron a los turnos. Sin embargo, le puedo, digamos, dar certeza de que hemos tenido una muy buena acogida de parte de nuestros colegas, los cuales, si bien es cierto, algunos no están haciendo residencias nocturnas, están haciendo apoyo en visitas hospitalizados diariamente y también son referentes técnicos en las unidades donde tenemos personal, digamos, con menor calificación técnica o con menor experiencia en cuidados de intensivo. Doctor, durante esta última ola, afortunadamente no hemos visto cantidades de ambulancias esperando fuera de los recintos asistenciales, hospitalarios, clínicas, y me imagino que ante esta cantidad de contagios la demanda es muchísima. No lo hemos visto porque la gente no va a esperar el último minuto. ¿Qué es lo que está explicando esta situación? A ver, aprendiendo nosotros también de las situaciones previas, desarrollamos una estrategia que se llama Red Integrada de Urgencia. Esta red, digamos, es llamémosle centro regulador al alero de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas, que hace un monitoreo continuo de los distintos servicios de urgencia, principalmente en la quinta región, en la metropolitana y en la octava, que son las que tienen las mayores densidades poblacionales. Y en función de las demandas que se van generando en la atención primaria y que requieren una atención hospitalaria, desde estas unidades se, digamos, orienta a las distintas ambulancias municipales a qué centro acudir y en función de eso, digamos, distribuir la carga asistencial a los distintos servicios de urgencia y por consiguiente no saturar un servicio de urgencia en específico. Se ha llegado en varios servicios de salud a la situación de que se tenga que desintubar a un paciente que se ve que no va a salir de esa condición para poder asistir a otro que sí tiene mejores posibilidades. No, eso hay que descartarlo tajantemente. Nosotros nunca le hemos, digamos, limitado la sobrevida a un paciente por otro. Hay situaciones médicas muchas veces por comorbilidades que tienen los pacientes o porque desde el punto de vista técnicamente médico un paciente podría tener alguna sobrevida excepcional y se conversa con la familia para no encarnizarse terapéuticamente con ese paciente. Pero no depende de lo otro. Pero por ningún motivo, digamos, hemos negado un ventilador ni tampoco hemos extubado a un paciente para poder, digamos, intubar o ofrecerle tratamiento a una persona que tenga un mejor pronóstico. Por ningún motivo. Todo lo contrario. De hecho, se cuestionó muchas veces esa situación y quiero ser muy enfático en eso y reiterarlo. Nosotros nunca le hemos negado la atención a ningún paciente. Y hacemos todo lo posible, es decir, si tenemos que movilizarlo por tierra, si lo tenemos que movilizar por aire, si tenemos que trasladar personal, si tenemos que trasladar equipamiento, pero por ningún motivo le vamos a negar la atención a ningún paciente. Y en los tiempos que se da, porque todo es muy rápido, ¿se alcanza a hacer estos traslados de pacientes de una unidad, de un hospital, de una región a otra? Sí, a ver, primero aclaremos de que las unidades de intensivo son, digamos, salas de hospitalizados que tienen todo el equipamiento y el personal destinado para atender a esos pacientes, a la capacidad de esa unidad. Sin embargo, nosotros en los servicios de urgencia tenemos la infraestructura, el equipamiento y el personal de los servicios de urgencia que se destina para esto, y en la eventualidad de que hay una sobredemanda, tenemos personal en el resto del establecimiento que provisoriamente se destina a esa respuesta. Y en paralelo se va gestionando, digamos, de inmediato. Los médicos, cuando ven que no tienen capacidad, levantan la necesidad a la unidad de gestión centralizada de camas y nosotros le gestionamos en el centro más cercano que tenga la oferta digamos, el cupo correspondiente y el traslado de este paciente. Doctor, ¿qué pasó con Espacio Riesgo como centro de atención de personas con COVID? A ver, en el caso de Espacio Riesgo, tenemos que también posicionarlos temporalmente en el momento en que estábamos. No conocíamos la historia natural de la enfermedad, no sabíamos cuál iba a ser la proyección, digamos, de demanda y por consiguiente la autoridad del momento
preparó las instalaciones hospitalarias y de soporte como el complejo hospitalario Huechuraba para dar respuesta a una eventual necesidad que efectivamente hubo. En ese momento tuvimos una gran cantidad de pacientes hospitalizados ahí y ahora ya aprendimos mucho de esta enfermedad. Tenemos pacientes que hacen una enfermedad muy leve y tenemos otros pacientes que hacen una enfermedad muy grave. Los pacientes, digamos, que se comportan, digamos, disculpe que lo diga así, ni grave ni leve, son el menor porcentaje. Por lo tanto, lo que nosotros estamos intencionando hoy es ofrecer las camas de intensivo para los pacientes que la requieran y todo un soporte desde la atención primaria que está acompañando a los pacientes, haciéndoles llamados telefónicos y haciendo visitas domiciliarias, junto con la estrategia de hospitalización domiciliaria de los hospitales de nuestro país para los pacientes que no requieren un cuidado mayor intrahospitalario. O sea, se desinstaló la ocupación que había en espacio riesgo. Por supuesto, cuando ya bajó, estamos hablando aproximadamente el mes de agosto, se suspendió, digamos, la ocupación de espacio riesgo y todo lo que se había invertido en equipamiento se redistribuyó en la red hospitalaria y con eso hemos podido dar respuesta, digamos, a la situación actual. Doctor, estamos hablando de muchas variables que inciden en los números que diariamente conocemos de personas que llegan a las UCIs, a ventilación. Tenemos estas semanas de cuarentena que cuando debieran traducirse en una menor demanda para los servicios de salud, pero también probablemente tenemos una variante que es mucho más agresiva, que no conocemos con qué nivel se está expandiendo comunitariamente. ¿Cómo ve usted las próximas semanas? Se ven semanas complejas. Se ven semanas complejas por el hecho de que, como le mencioné antes, tenemos un aumento sistemático de ingresos en esta última, me atrevería a decir, último mes. En segundo lugar, tenemos cuarentenas que no se están respetando en un 100%. En tercer lugar, tenemos esta, digamos, incertidumbre efectivamente que tiene esta variante que es más contagiosa que el coronavirus que conocíamos durante la primera ola. Y todo esto, digamos, asociado al aumento de la movilidad, pudiese efectivamente generar una situación mucho más compleja. ¿Vamos a poder llegar a las 4.500 camas? Vamos a hacer todo lo posible para poder llegar a ese número. Doctor, ¿y vamos a poder votar en mayo? Porque recién salió, se va a promulgar dentro de muy poco la reforma constitucional. ¿Usted cómo ve esa fecha? A ver, la autoridad política puede definir, o el CERVEL puede definir una fecha, digamos, estimativa, pero le vuelvo a insistir. Los únicos responsables hoy de poder definir que esa fecha se cumpla en las elecciones es la población. Si nuestros compatriotas no procuran el autocuidado, no respetan las normas, no cumplen con los aforos, digamos, en las distintas dependencias públicas o privadas, si seguimos teniendo fiestas clandestinas, o incluso algo tan cotidiano como visitar a nuestros familiares los fines de semana se sigue generando y tenemos los brotes o estos clústeres familiares, esto no va a terminar y va a seguir al alza. Entonces lo importante aquí es llamar a la responsabilidad individual, al autocuidado y a respetar las normas que está, digamos, solicitando que se cumpla la autoridad sanitaria. Muy bien, doctor José Luis Novoa, le queremos agradecer esta conversación con CNN Chile, desearle por supuesto muy buen trabajo. Se vienen semanas difíciles, como usted decía, y vamos a ir conversando para dar esta información a la población, para que, como usted dice, finalmente se cumplan las peticiones que se están haciendo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Matilde.